Bienvenidos, Brujina Baín y todos los que nos siguen en el canal. Hoy vamos a estar estudiando la porción Vayetze en Génesis capítulo 28 verso 10 y vamos a ver los puntos, vamos a ver el remesh, el espejo de lo que dijo Yeshua y de lo que le sucedió también, para poder acercarnos al Mesías, que es lo que la Torá nos intenta llevar, ¿no? A Yeshua, que es la guía, es el ayo para que lo encontremos a él. Vamos a leer el verso 10. Dice: Jacob salió de Beersheba y fue hacia Aram. Encontró el lugar y pasó allí la noche, porque se había puesto el sol. Tomó de las piedras del lugar y las puso alrededor de su cabeza y se acostó en aquel lugar. Bendecimos al Creador. Bendito eres tú, Adonai, Rey del universo, que nos consagras con tus preceptos y nos ordenaste el estudio de la Torá de la verdad. En Yeshua, nuestro Mashiach, te agradecemos, eterno, que por medio de él podemos leer las Santas Escrituras. Amén. Pedimos la paz por Israel, la paz por Jerusalén también. Amén. Bueno, dice: encontró el lugar y pasó allí la noche, porque se había puesto el sol. El primer punto que tenemos que aclarar es que dice que encontró el lugar y pasó allí la noche porque se había puesto el sol. Es como, si nosotros ahora lo podemos ver con el suceso ya hecho de todo lo que le iba a pasar a Jacob después, es como que Hashem hizo que el sol se ocultara para que Jacob encuentre ese lugar. Está bien, un lugar para descansar. Dice así: tomó de las piedras del lugar, las puso alrededor de su cabeza y se acostó en aquel lugar. O sea, dice de esas piedras, que eran 12, dice el Midrash. ¿Está bien? Eran 12 piedras. Entonces tuvo un sueño. Resulta que una escalera estaba apoyada en la tierra y su extremo superior llegaba al cielo, y los ángeles de Elohim subían y bajaban por ella. En este punto dice que Jacob, el Midrash, los ángeles eran ángeles de los imperios, ángeles de las naciones, que subían por un determinado tiempo. El ángel de Babilonia y duraba un periodo y bajó. ¿Está bien? Eso es lo que él estaba viendo. Entendemos que cada nación tiene un ángel protector, así como también lo tiene cada ser humano. Lo vemos en el libro de Daniel, cuando el ángel le dice que no pudo llegar antes, que le tenía que dar el mensaje, pero el gobernante de Persia no se lo permitía. Está bien, un mensajero. Entonces ahí entendemos que cada nación tiene su ángel. En este caso, subía el ángel de Esab y subía y no bajaba. O sea, en ningún momento bajó. Todos bajaban, dice que subían y bajaban por ella. En esta interpretación no podemos ver que subían por una escalera y bajaban por otra. Era una sola escalera, entonces subía y después bajaba. Entonces él se atemoriza. Si nosotros vemos el Roma, lo que es Edom, la descendencia de Esab, cuánto sigue perdurando su cultura, su moneda, todo lo que nosotros conocemos como Occidente, sigue vigente. Se fue transformando con el tiempo, con las religiones, pero sigue vigente. Entonces, si entendemos esto, que es lo que dice el Midrash, que lo que estaba sucediendo ahí, si seguimos leyendo, Hashem estaba al lado. Dice, resulta que Hashem estaba junto a él para consolarlo de lo que él vio. Dijo: yo soy Hashem, Elohim de Abraham, tu ancestro, Elohim de Isaac.
la tierra sobre la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, te extenderás hacia el oeste, hacia el este, hacia el norte y hacia el sur, a través de ti y de tu descendencia. Serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y acá viene el punto, mira, yo estoy contigo, te protegeré donde quiera que vayas, y te haré retornar a esta tierra, pues no te dejaré hasta haber cumplido todo lo que he prometido para ti. Entonces, Hashem le infunde confianza de lo que él llegó a ver. Jacob despertó de su sueño y dijo, realmente Hashem está en este lugar y yo no lo sabía. Temió y dijo, qué impresionante es este lugar. No es esta, sino la casa de Elohim. Es la puerta del cielo. Por la mañana Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había puesto en su cabecera, la erigió como monumento y vertió aceite sobre su ápice. Leemos hasta ahí. Dice que tomó de las piedras que él había dejado sobre su cabeza, ahora dice tomó la piedra, o sea, que las piedras, dice el Midrash, se unieron. Así que si tenemos los datos de que eran 12 piedras y se unió en una sola, primero vemos a la casa de Israel, por lo que entendemos, que va a ser un solo reino. Y también tenemos que preguntarnos por qué Jacob nos asombra, agarra una piedra, si él preparó las piedras alrededor de su cabeza, y cuando se levanta estaba acostado sobre una sola piedra, no se asombra porque él lo entendió como señal del Eterno. No era solamente un sueño, sino que ahora lo estaba viendo físicamente, como que el Eterno le dio una señal con eso. Y utilizó esa señal, para erigir el monumento. Entendiendo esto, nosotros vemos que él promete, en base a esa piedra, que iba a construir toda su familia, las 12 tribus de Israel, sobre ese fundamento, sobre esa promesa, de que si es verdad que tú me acompañas, yo te daré la 10ª parte, y dice eso. O sea que sobre esa piedra construyó la congregación de la casa de Israel. ¿Está bien? Entonces, ahora vamos a ver unos puntos que anoté acá. Y lo vamos a comparar con las palabras de Yeshua y con algunos hechos. En primer lugar, Jacob descansa ahí porque el sol se ocultó. Como vimos, no es porque llegó la noche, sino que la noche lo sorprendió a él. No se dio cuenta del tiempo, se ocultó el sol, es como que el Eterno lo hizo. Cuando Yeshua, al mediodía, que Yeshua muere a las 3 de la tarde, a la hora del sacrificio, a la hora novena, el cielo se oscureció. O sea, la vida de Yeshua fue interrumpida. Él tenía que seguir viviendo, pero se acortaron los días. O sea, eso representa para mí el mensaje de que se ocultó el sol. ¿Está bien? Dice, tomó de las piedras, porque no tenía dónde recostar su cabeza, como el Hijo del Hombre. Cuando le dijeron te voy a seguir, y le dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, en señal a lo que le pasaba a Jacob. Jacob no tenía ninguna posesión, porque el hijo de Esab, comentan, porque imagínense en esto, él se va a un viaje largo hasta la casa de su familia y se lleva un solo bastón, porque dice, el Tanaj dice, con un solo bastón salí de mi casa, y ahora Hashem me hizo 2 campamentos. Dice que el hijo de Esab le robó todas las cosas, o sea, él se las dio, porque el hijo de Esab lo tenía que matar. Pero el comentario dice que Jacob le enseñaba
la ética de la Torá, la cultura de la Torá y todo lo que tenía que ver con los mandamientos, para ser un hombre íntegro. Y él no quería asesinarlo por orden del padre. ¿Está bien? Esto es lo que dice el comentario. Entonces Jacob le dice: despojame de todos mis bienes, toma todo, llévalo, mostráselo a tu padre, y él sabrá que yo no existo más. Porque quitarle las cosas a la persona es como que murió. ¿Está bien? Entonces le enseñó otra halajá, vamos a decir, la última, que es lo que nos dice el Midrash, y se fue sin nada. Entonces ahí entendemos por qué no tiene dónde apoyar su cabeza. Y Yeshua también se despojó de sí mismo, no tenía nada, o sea, no le pertenecía nada, y era como una persona, para un próximo estudio lo vamos a ver, que es una persona que no está viviendo para sí, sino que vive para Hashem. Desde que él empezó su ministerio, ya estaba totalmente despojado, viviendo para el Eterno. Todo lo que hacía, todo lo que comía, lo que hablaba, todo era para Hashem. Entonces, eso, al estudiar la Torá, representa una persona que no está. Simbólicamente, ¿no? Punto número 3. De la escalera subían y luego bajaban ángeles de los imperios, dijimos. ¿Se acuerdan cuando Yeshua le dice a Natanael: y ahora, de ahora en adelante verás al Hijo del Hombre subiendo y bajando ángeles por medio de él? Como que si nosotros seguimos con la misma interpretación, que eran imperios, lo que está diciendo Yeshua en la mentalidad a Natanael, que esperaba la redención, el Mashiach y el reino con poder, le estaba diciendo que en mi reino ningún imperio prevalecerá, sino que todos tendrán un tiempo limitado. ¿Se entiende? Entonces ahora entendemos de otra manera, porque en el cristianismo yo entendía que eran los milagros, que los ángeles servían al Padre, ¿está bien? Pero esta interpretación nos da otra mirada y que es muy, muy cierta por demás. Y la cuarta, que vimos que Jacob toma una sola piedra de las 12 que había, podemos entender que Yeshua no tenía dónde recostar su cabeza, pero sí descansaba, digamos, con sus discípulos. Con los discípulos iba a todos lados. Entonces esas piedras se convierten en una. ¿Y cuándo se convierten en una? Cuando habla a Simón, hijo de Jonás: de ahora te llamarás Kefas, que es piedra. Dice: sobre esta piedra yo edificaré mi congregación. Que la congregación de Moisés dice que es la casa de Israel. Ahora no, si nosotros somos gentiles, ¿cómo puede decir Yeshua esto? Bueno, si nosotros vemos en Hechos 15, dice que la profecía de Amós, que reedificará el tabernáculo caído de David. Y dice unas frases que no están en el original de Amós, como por ejemplo que el resto de los gentiles busque a Hashem, el resto de los hombres. Pero sí habla de los gentiles que son parte del tabernáculo caído de David. Cuando nosotros lo comparamos al profeta Amós con el libro de los Hechos, no concuerdan las palabras bien. Pero si nosotros lo vemos al Tanaj, acá vemos en el Tanaj, Amós 9:11, dice así: en aquel día levantaré el tabernáculo de David que está caído, repararé sus brechas y sus derrumbes levantaré, y lo reconstruiré como en los días de antaño. Dice: para que tome posesión del remanente de Edom.
Pero el escritor pone entre paréntesis Israel, porque hay dos yud en una palabra, ¿está bien? Entonces lo leemos así. Para que Israel, es así como está la traducción, para que Israel, entre paréntesis, tome posesión del remanente de Edom. Tenemos que hablar, lo que queda de Edom lo va a tomar Israel, dice, coma, y de todas las naciones que está llamado sobre ellas mi nombre, dice el Eterno. ¿Quién hace esto? Ahora, es re interesante porque en las naciones, Hashem también puso su nombre, en los justos de las naciones. ¿Cómo podemos entenderlo esto mejor? Si leemos unos versos antes, por ejemplo el verso 9, dice, porque aquí yo mandaré a hacer errar por todas las naciones a la casa de Israel, tal como se sacude un producto en la escriba, pero que no caiga un grano a la tierra. Entonces, las tribus perdidas, Hashem las diseminó entre todas las naciones, y ahí se fue el nombre del Creador, y ahora el Eterno, a través de un silbido, a través de un llamado, llama de todas las naciones a aquellos que tienen puesto su nombre. Dice Gálatas que el que cree en Yeshua es hijo de Abraham y coheredero de la misma promesa. Entonces nosotros somos parte del pueblo de Israel porque tenemos en el alma el nombre de Hashem. Si no, no podríamos estar estudiando y entendiendo esto, porque solo con nuestro entendimiento no lo podríamos hacer. Gracias al Midrash, gracias al Ruach del Mashiach, podemos llegar a entender. Lo llama Pedro y le dice, ahora te vas a llamar Shimon Kefá, o sea, Simón Pedro, que es piedra. Pedro, cuando él entiende que los gentiles son aptos, y los gentiles en Oseas dice que son un asno montés, lo habla el profeta Oseas. Si utilizamos el asno como los gentiles, necesita un cordero el asno para ser redimido, para que pueda trabajar. Entonces Pedro no entiende la visión, pero cuando va a hablar con los gentiles y él hace el discurso, los gentiles es derramado el espíritu, o sea, son aptos, dice, ahora entiendo que Hashem le dio salvación a todo aquel que quiera. No importa nación ni lengua. Está la puerta abierta por medio de Yeshua. Y de ahí nace, nosotros, el cristianismo dice que nosotros somos parte por Pablo, porque Pablo predicó a los gentiles. Pero sin Pedro no se podría abrir la llave. Por eso Yeshua le dice, a ti te doy la llave del reino, para que abras la puerta y todos aquellos que se diseminaron con el nombre de Hashem retornen. Y así se reconstruye el tabernáculo caído de David como era, dice, en antaño, y como nosotros vemos el tabernáculo, el reino de David, cuando todas las naciones estaban en paz con Salomón y todas las naciones iban a estudiar la Torá. Y vamos a agregar un quinto punto, y esto va para las personas que nos ven por el canal a través de YouTube. No te olvides de compartir, darle me gusta, de seguirnos, suscribirte para los videos. Nos ayuda también mucho a difundir el bendito nombre del Creador. Jacob, cuando se le dio esta promesa y hizo todos estos puntos que lo vemos en un remesh como el Mashiach, faltaría un montón porque no estamos con la lupa, recién se nos están abriendo los ojos que podemos llegar a ver estos detalles.
Pero Jacob no era Israel. No era Israel. Estaba temeroso y aceptó un desafío de caminar junto a Hashem. Y le dijo, si tú me acompañas, yo voy a hacer esta parte. Y llegó a ser no solamente eso, sino ser llamado Israel. Nosotros tampoco ahora somos Israel, pero fuimos llamados a ser parte. Si Hashem nos acompaña, hacemos tefilá, si Hashem nos acompaña en este viaje, en este peregrinaje que tenemos, te invito a que te esfuerces y que seas parte de la congregación de Israel, que guardes sus mandamientos y que te esfuerces, que tengas Shabbat Shalom.